noticia de un impacto tal que uno puede reflejarlo por la cobertura. Cuando uno ves donde vas haciendo zapping y ves que todo el mundo está hablando exactamente de lo mismo, vos te das cuenta que hay una noticia que conmueve a un sector del mundo, en este caso a la Argentina. La noticia, ustedes saben, es la revelación por parte de un contratista de que Adorni pagó $245.000 cash negro para reformar su casa de Indio Cuac, donde es vecino de Yami y Segovia, a algunos kilómetros de ahí, ¿no? 15 kilómetros. Y vamos a arrancar por lo último, no por la información pura y dura, a la que vamos a ir en un ratito, sino para que ustedes vean la magnitud y las reacciones que hubo de todo el mundo periodístico, todo, respecto de esta bomba informativa. Recopilamos un poquito. A la mañana Adorni había dado una conferencia de prensa pensada como una idea de, bueno, está bien, ponés de nuevo la cara, hacelo bien prolijo y ya la próxima conferencia de prensa se normaliza que vos sos jefe de gabinete y te preguntan sobre temas de actualidad. Entonces pasó la prueba del Congreso, cada cual evaluará cómo la pasó, después pasó la prueba de la conferencia de prensa y se suponía que era tema terminado. Pero en ese momento, a la misma hora, estaba entrando a tribunales Matías Tabar. ¿Quién es Matías Tabar? El contratista que hizo las reformas de la casa de Adorni en Indio Cuac. Como todo aquel que va a la causa Adorni a tuitear, a ver, mientras tanto yo les cuento a la gente que está escuchando radio, nosotros estamos transmitiendo a pantalla partida en dos, digamos, 2 tercios y 1 tercio. 2 tercios parecemos nosotros y 1 tercio parece un afiche que para mí resume el principal elemento del problema en este momento, que es que Adorni es Milei. Es el afiche de campaña de la elección del 2025, mayo del 2025, cuando fue primer candidato a legislador porteño. Eso les hizo votar Milei. Digo a la gente que lo votó, ¿no? Por eso el graph de YouTube dice: el problema no es Adorni, el problema es Milei. Y después lo voy a fundamentar porque el problema no es Adorni. Adorni es el menor problema acá. El problema es el presidente de la Nación, Javier Milei. Volviendo, entonces estaba entrando Matías Tabar a testimoniar en la causa Adorni y ustedes saben que cuando uno entra a tribunales tiene que pasar por un filtro, 2 filtros. El filtro general son todos los periodistas y el filtro en particular es ella, cordobesa, aguerrida, quilombera como nadie, digamos, cronista de calle senior de la Argentina, la Mirta Legrand de los cronistas de calle, no digo por la edad, sino por la eficiencia, Mercedes Ninzi encarando a Matías Tabay. Escuchá. ¿Cuánto gastó Adorni en la casa, para arreglar la casa? No, ni idea. No, usted no tiene nada que ver, vienen como testigos, pero quería saber cuánto invirtió. No sé, la verdad me mataron. ¿Lo pagó él o ya lo había arreglado la gente, o la casa la había arreglado el vendedor anterior? No, ni idea. Ni idea, ¿no te acordás? No te voy a comprometer, vos sos arquitecto, no tenés nada que ver, esto es un peludo regalo, pero me refiero... No soy arquitecto. Bueno, sos de una empresa que hace remodelaciones de casas. Sí, sí. Bueno, ¿y no te acordás cuánto gastaron? No, ahora voy a tener que hablar con el fiscal. O sea, el tipo sabía todo, pero no quería decirlo públicamente. Imagínate si le decía $245.000, una cosa espectacular. Pero no, el tipo sonriente, el abogado le ha dicho: bueno, vos con los periodistas nada, andá adentro y declará. En todo caso, si trasciende, no es tema tuyo. Bueno, cuestión es que al rato empieza a circular en los medios. Yo lo primero que veo es un tuit de Alconada, de Hugo Alconada Mon, que dice: che, acaba de testimoniar al contratista $245.000, el tipo que ganaba 3 millones de pesos y había declarado $40.000 antes de asumir y que ya tenía problemas para explicar todo lo que tenía y que, bueno, cuestión es que así lo informa, creo que el primer audio es de TN, escuchá. Una declaración muy importante en el marco de la causa que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete Manuel Adorni, porque declaró Matías Tabar. Matías Tabar es el dueño de una constructora, la persona que se encargó de las obras en la casa del country Indio Cuac, en Exaltación de la Cruz. Sí. Atención con este número. El hombre dijo que las refacciones totales e integrales en la casa costaron $245.000 que se pagaron en efectivo y sin factura. Básicamente lo que confirmó ante el fiscal Gerardo Policita es que refaccionó en su totalidad la propiedad, no solamente
las refacciones en sí integrales, tanto del exterior como del interior, sino también la compra del mobiliario. Muy bien, así lo informaba por otra parte C5N. Escuchá. Es alerta en la justicia. Declaró el contratista de las refacciones de la casa de Adorni. Dijo que fue Adorni el que le pagó las obras de refacción por un monto y aportó todos los pagos muy cercano a los $245.000 por la refacción. Un número que realmente... Una casa nueva. Una casa nueva, porque claro, la verdad es mucha plata para una refacción. Pero si se tiene en cuenta que hablamos de refaccionar una pileta de natación, una cascada, la casa íntegra, claro, bueno, premium. Claro, el número, la verdad, a nosotros nos suena como descabellado para hacer una refacción, sí. Pero estamos hablando de una casa en un country. ¿Transferencias o se la llevaba en mochila? No, se la llevaba aparentemente en cash. Vos escuchaste TN, escuchaste América 24, C5N, y así informaba Lucía Salinas en América 24. Hay un dato que aporta, al finalizar la testimonial, Matías Tabar, que es una comunicación reciente de Manuel Adorni con él. Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él. Adorni le ofreció ayuda o la posibilidad de que su equipo lo contactara. ¿Cómo? ¿Que lo contactara antes de la declaración del contratista a la justicia? Exactamente, de la declaración de esa mañana en Comodoro Pi. Tabar dice que inicialmente lo consideró, pero que después asesoró con otra persona y le recomendaron que no acepte esa ayuda y decidió rechazar ese contacto para evitar que parecieran que le estaban elaborando su declaración testimonial. Lucía, perdón. Al rato, cuando ya empieza a tener una entidad esto gigantesca, tapa de todos los portales, cabeza de todos los noticieros, Eduardo Feynman analizaba de esta forma lo que estaba ocurriendo. Por ahí el caso Libra es medio complicado porque la criptomoneda, la gente no tiene ni la más pálida idea de lo que es una cripto, lo que es una blockchain, lo que es el contrato, el no contrato, la cosa. Pero esto a la gente le penetra en el cerebro, es tan fácil de entender. ¿Quién tiene $245.000 crocantes para dárselo así, aunque sea en cuotitas, al que te va a hacer la pileta climatizada, la fuente y la cascada en una casa en un country? Y después seguía de esta manera. Adorni dice, no es plata del Estado. Ok, bueno, te la tomo. ¿De dónde salieron? ¿Dónde estaban? Porque la gente también entiende, con 3 millones de pesos al mes, ¿cómo haces para...? Pero bueno, qué sé yo, ya es un problema ya del gobierno. Insisto, sí. Tenés 35 de imagen positiva, gobierno. Miren que a cualquier gobierno, y yo he visto pasar varios, de Menem para acá, todos. Cuando un gobierno pierde imagen, todavía tenés 35, pero si llegás al 30, entrás en una dimensión desconocida. Ignacio Ortelli y Horacio Kavak, en el audio número 17, conversaban sobre el tema de esta forma en América 24. Detalle paso por paso, con documentación respaldatoria de audios que iban dando cuenta de las negociaciones que tenía con Adorni. Sí. Por eso me parece que para Adorni esta declaración es una bomba, incluso para él. Creo que no estaba dentro de los planes, para el gobierno ni hablar, pero para Adorni tampoco. Sí. Te diría, hay una vieja costumbre en esta causa, que es que, por ejemplo, Grandío puede llamar a Vanessa, que contacto entre, como pasó con la escribana y la persona que le prestó, aparentemente intentaron contactar a este hombre. No. Alguien del gobierno intentó contactar a este hombre. A este hombre, obviamente, porque el hombre fue a hacer lo que tenía que hacer. En el audio 19 vamos a escuchar a Cristina Pérez, otra periodista. En este caso, bueno, estamos hablando en general de un mundo que estuvo o está, o por momentos estuvo, depende cuál de los casos, muy cerca del gobierno, ¿no? Cristina Pérez decía esto, escuchá. Son $320.000. Con los ingresos del jefe de gabinete y sus ahorros no alcanza para explicar esto en los 2 años que lleva como funcionario, no alcanza.
Si lo puede explicar con la declaración, con lo que habría en la declaración de su señora cuando se presenten las declaraciones juradas, es otra historia. Pero hasta hoy esto no le cierra la investigación. Un poquito más de Cristina Pérez ayer en La Nación Más. Escuchá. $100.000 de las hipotecas a las policías, los intereses del 11%, $10.700, $200.000 de la hipoteca a las jubiladas, $65.000 de las refacciones de Caballito que no están pagos, y acá llegamos a $375.700. El total de todo esto, de ambas cuentas, es $704.554, teniendo declarado en sus ahorros en dólares $42.000 en Argentina, más $6.000 de una cuenta en el exterior. No alcanza para este monto. En el audio 23, Jonathan Viale sostuvo en el pase con Cristina Pérez en Radio Rivadavia lo siguiente. Escuchá. Todo esto lo va a tener que justificar cuando lo llame Policita, que es obvio que lo va a llamar a declarar en algún momento. ¿Qué pasa si lo justifica? Lo que está haciendo... Perfecto. Espectacular. Genial. Es lo que estamos todos durante esperando. 2 meses estuvimos prácticamente liquidando a Adorni. No, y el liquidando tipo, no. Si el tipo justifica todo, se terminó la historia. Es lo que creo que decíamos todos, ¿o no? O sea, de última es un juicio moral el que le hacemos a ¿Vos crees que yo quiero que Adorni le vaya mal y al gobierno le vaya mal? Yo la pregunta es, hago así, si el tipo lo justifica... Yo quiero que Adorni justifique todo y todo esto sea un blef y listo. Para mí Paulino Rodríguez en TN, perdón, no es en TN, esto es en La Nación Más, supongo, decía esto, escuchá. Parece que estamos frente a la perspectiva de algo más gravoso de lo que teníamos hasta ayer. Yo entiendo, la vida no es Adorni, efectivamente. Y el gobierno cuando dice, hablan de Adorni todo el día, no hablan de otras cosas. No, espere. Hablamos de cosas también de Adorni, porque es el jefe de gabinete de ministros. Y está imputado penalmente y está en una situación judicial que empieza a ser cada vez más gravosa, con casos que van acrecentando, o hechos o información que va surgiendo del expediente que van agravando la situación inicial. Sin embargo, aquella frase famosa de deslomarse, creo que generó una cascada que ni el propio Adorni imaginó que iba a traer en esa bola de nieve que se va agigantando tamaña cantidad de repercusiones ni cosas para explicar de su vida personal. Nicolás Winiarski en América 24 contaba esto. Otra vez en negro y cash, por todas las operaciones de Adorni. Nico, contame... Agrego más. Sí, dale. Bajo juramento decir la verdad, perdón. Mientras realizaba estas remodelaciones, duraron muchos meses, Adorni alquiló en el mismo country otra casa por $13.500. Aportó nombre de albañiles, de las personas que trabajaron en todas estas remodelaciones. Yo diría que es una declaración rotunda y tal vez final. ¿Cómo puede explicar $245.000 cash, aunque los haya pagado en 2 veces y aunque la remodelación haya durado de septiembre del 2024 a agosto del 2025? Sí, claro. Es imposible, ya no es que no le cierra el blanco, no le cierra nada. Por otra parte, Franco Mercuriali, esta vez en El Observador, explicaba esto de la cascada, la pileta de natación, etcétera. Escuchá. Le hizo la pileta. Le hizo una pileta de natación con mosaico de travertino y con cascada. Tomá pa' vos. Me estás jodiendo. Tomá pa' vos. ¿En serio? ¿Le metió cascada? No, y mosaico de travertino, que es el más caro de todos. Le puso nuevos revestimientos, un gran quincho, y se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron los herramientas nuevos de PVC, que también son los mejores caros, y los más caros también. Todo se pagó cash y de contado. Hoy leyó las respuestas cuando le preguntaron puntualmente por el tema de sus viajes y por el tema de sus propiedades. Me parece muy impactante que él todavía no puede explicar nada de sus viajes ni nada de sus propiedades. A ver, la versión de Adorni de todo esto, que no se conoce, porque Adorni habló, se conoció otra vez Majul. Majul explicó que él no es que lo estaba defendiendo a Adorni, sino que estaba dando que los tarambanas que lo critiquen por eso vayan a mirar el ABC del periodismo. Majul hablando del tema. Son Luis, las respuestas al contratista que hacen desde el círculo más cercano de Manuel Adorni. Estaban recalientes hoy. Yo también pregunto,
¿Sabe el presidente de estas refacciones? Porque muchos se preguntan, ¿sabía de todas estas cuestiones? No cierra la ecuación. El monto no es ese y lo vamos a aprobar. Esto es lo que dicen cerca de Manuel Adorni. No, son $245.000. No cierra la ecuación, el monto no es ese. ¿Y cuál es el monto? Claro. No hubo respuesta. Claro. El dúo Gasulla-Majul seguía de esta forma. A los tarambanas poco profesionales que creen que nosotros, citando fuentes cercanas a Manuel Adorni, estamos convalidando o avalando lo que dice Manuel Adorni, aprendan el ABC del periodismo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bueno, en la próxima clase que dé en la Facultad de Periodismo Majul, por ahí puede explicar esto, Majul agregaba esto, escuchá. La segunda cuestión, ante varias preguntas que hicimos, el arquitecto está confundido. El arquitecto está confundido y la repregunta sería ¿en qué está confundido? Nos quedamos ahí con esa respuesta. Tercera, solicitaremos una pericia ocular porque los que conocen la casa saben que el monto está inflado. Solicitaremos una pericia ocular porque los que conocen la casa saben que el monto está inflado. Claro, porque esta es una pregunta pertinente, ya vienen más textuales, pero esta es una pregunta pertinente, es la última que le voy a hacer a Cristina. Otra del arquitecto. El arquitecto nunca entregó la factura por los trabajos realizados. La pregunta es también si se pidió la factura, si se acordó previamente que el trabajo era en negro, o si era en blanco y el arquitecto no entregó la factura, lo cual sería extrañísimo. Bueno, a las 10 de la noche, ayer estaba Odisea Argentina, el programa muy escuchado de Carlos Pagni, que agregó un reproche a Adorni que hasta ahora no se le había hecho, que no es un reproche ético, sino de otro origen. Escuchalo hablando de la cascada y de las reformas que hizo. Pagni decía esto. Algunas excentricidades, por ejemplo, una pileta hecha de mármol travertino. Y lo que llama la atención de todo el mundo y se está convirtiendo en las redes en motivo de bromas, es esto, es una cascada. Por eso digo, no sé si la mejoraron esa casa o la empeoraron. Es más, me haría esta pregunta, no sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética. Una cascada que le salió $3.500. No sabe si desde el principio eso, una iba a usar reformas, no sé si usar la palabra mejoras, porque como quedó desde el comienzo era Pagni con una leve sonrisita, insistiendo con el tema del reproche estético. Es un buen esa maldad. Es un buen punto de vista. A ver, todo esto que me estás escuchando, que es un cachito, porque en las redes estallaban, los memes volaban por el aire, las discusiones eran tremendas, etc. Salvo alguna gente que no aparecía. Adorni no aparecía, Milei, 400 tweets por día, de este tema no hablaba. El gordo Dan, que es el gran valiente de la historia humana, no aparecía tampoco. Todos calladitos, abajo de la cama, porque se dan cuenta lo que pasa, a quién bancaron, etcétera, etcétera, si no son cómplices. Y nada, decía todo esto a la noticia base, que es la aparición de un contratista que dice: Adorni me dio $245.000 cash crocante, negro, para reformar su casa de Indio Juan. Ahora, todo esto... Bajamos un poquito a tierra y damos la información. No, ahora va a contar un poco cuáles fueron las reformas, qué otras cosas tiene que explicar, porque hay un montón de cosas que tiene que explicar Adorni que explican lo complejo de su panorama. Dale, Noel. Bueno, arranquemos por la noticia de ayer, porque además de todas estas declaraciones y de lo que fue trascendiendo de la exposición judicial que hizo Matías Tabar, lo que sí conocimos a través de una publicación que hizo la colega Lucía Salinas es el detalle de la obra, qué le facturó o qué le cobró, cada ítem que le cobró el contratista o esta empresa contratista a Manuel Adorni. Hay obviamente cuestiones lógicas de una refacción, que yo, ítems de carpintería, de microcemento, de electricidad, pero después empezás a ver los detalles. Bueno, lo que más trascendió es la cascada, ¿no? Que todos los que escuchábamos recién usaban el término cascada con algún tipo de sorna. La cascada le costó $3.500 a Manuel Adorni.
Adorni. Para los que no la vieron, ahora entiendo que un ratito la vamos a ver, pero simplemente, bueno, ese chorro de agua que cae sobre la pileta que además está climatizada, y la bomba para climatizar la pileta, que también está en el presupuesto, le costó casi $10.000, $9.780. Además, aparece en este presupuesto una parrilla de realmente una buena marca, junto con la construcción de material que incluye la parrilla. Bueno, ahí tenemos otros $7.380. O sea, todas sumas interesantes, ¿eh? Plantas para el jardín y la terraza. Sí. $6.585. Semejante obra, ¿no vas a poner una plantita? Sí, obvio. $6.585 una plantita. El césped para el parque, obvio, tenés que poner lindo césped. Y que pones los cuadrados esos de pasto para exactamente, $1.319. Bueno, todo se va acumulando. Además tenés la mano de obra del jardinero también. Bueno, qué sé yo, cámaras para la seguridad, $3.460. El horno de una excelente marca, $2.000. Bueno, todo así, las canillas, la bacha, está todo detallado en este listado que termina totalizando esos $245.000. Está la mano de obra de Julio, que era el jardinero. Está también la mano de obra de Ramón, que supongo que será el albañil, porque aparece como Ramón Varios. Madera para el jardín, piedritas blancas para que, viste, que le pones ahí a las macetas para que no te revuelvan la tierra. Apoyacabezas del jacuzzi, porque si te pones un jacuzzi, te pones una apoyacabeza, dos puso, uno para Betina y el otro para él. Están los dos chicos ahí quedaron sin apoyo. Los dos apoyacabeza. Se turnan. Sí, está bien. $90 cada uno. El apoyacabeza, bueno, está bien. Es algo que me parece que está lógico con el diseño de la casa. Bueno, en total estamos hablando de estos 240. Hay un momento en algunas notas yo leí que él se va zarpando, que dice, bueno, esas aperturas mejor no pongas esas que son normales, pone esas otras. Y bueno, lo que pasa es que cambió en realidad las aberturas de aluminio y puso las de PVC, que es como la novedad del mercado, pero también es mucho más caro, efectivamente. Y lo que se ve en las imágenes de la refacción es que no es que simplemente tiró bajo paredes, medio que la hizo de nuevo la casa. Y en estas versiones en Off the Record que dejó trascender su equipo ayer, que me causa gracia, porque este gobierno es el Off the Record por WhatsApp. Es obvio que esos textuales llegaron por WhatsApp a un montón de periodistas. Bueno, en el entorno de Adorni dicen que es falso. ¿Y qué van a decir? ¿Que es verdadero? El equipo de Adorni que decía, de ninguna manera ese es el monto. Bueno, la verdad es que los costos de la construcción están realmente muy elevados. A ver, hay un momento que Pablo Dugan muestra el interior de la casa. No sé cómo consiguen el... Porque la empresa contratista hace un video para promocionar su trabajo refaccionando. Viste que hay muchos videos del arquitecto. Sí. En Instagram vos ves el antes y el después, qué sé yo. Bueno, la empresa hace este video. Qué mala suerte, Adorni. Míralo. Mirá la casa de Adorni, la usaron para promocionar las aberturas, mirá. A ver, ¿qué abertura? Hola, hoy estamos en Indio Cuá. Están refaccionando toda esta casa y nos solicitaron que cambiemos las aberturas de aluminio que tenían por aberturas de PVC de alta prestación, color black brown. Acompáñanos y te muestro cómo va quedando todo. Lo que se está viendo ahí es que sería el interior. Estoy abierto, ¿no? Chicos, vamos. Esta es la obra por dentro. Mirá, es el playroom o el living. Ahí se ve la pileta detrás. Vean, la parrilla tiene un horno al lado, por eso salió huevo. Cambiaron todas las aberturas. Le salió las aberturas nomás 26 lucas verdes. Sumale la instalación, ahí está la cocina, la isla, el desayunador, todo eso que vimos en la lista, está todo ahí, vean. Allá atrás la pileta con la famosa cascada. Esto es por adentro. Tenemos más videos, pero no tenemos más tiempo, así que nos encontramos mañana.
En el medio, me dice Lu, alquilaron una casa de 13 palos verdes. Creo que eran pesos, ¿no? 13.500 dólares. Ah, está bien, 13.500 dólares, pero no 13 millones de dólares. Está bien. No, bueno, depende del precio del dólar en ese momento. ¿No? Es cierto. Bueno, entonces, Adorni, ¿querías decir algo? No, que la casa, por lo que se ve en el video, tampoco es que es enorme. No. De hecho, se ve el jardín, el patio. Digamos, me acordé la declaración de Lilia Lemoyne que dice, bueno, es una casa de fin de semana. ¿Por qué? Porque la estructura, ahora, capaz la conoció antes de la reforma, con las reformas y con la plata que le pusieron encima. Además, vos estás construyendo. Claro, por eso. Con lo que vale cada cosa. No, y aparte uno lo hace, bueno, junta un manguito y lo hace. Entonces, lo que yo pensaba era, en el visto bueno, decís, bueno, capaz se quisieron ahorrar el IVA y por eso lo pagaron en negro, pero en el visto ya me malo, hace la fiesta la Pelopincho. El día que puso la Pelopincho, festejamos. Sí, es que fue de joda. Es una plantita. El otro día puse un árbol, ahorré y puse un árbol. Sí, claro, sale 10 lucas. Claro. Es un árbol. Entonces, cuando vos pones 20 árboles juntos. Bueno, pero. No la cargues por seca, no la cargues por seca. Y no, porque te vas juntando y decís, bueno, acá compro un árbol. Y pongo. ¡Yo soy pobre! Sauce llorón, lo voy a poner, ahora es el próximo. Sí, bueno, 8:39 minutos de la mañana. Adorni va a tener que explicar $245.000 de reformas y qué más, Noé. Bueno, va a tener que explicar todo lo que tenía que explicar antes de esta situación, porque tengamos en cuenta que durante todo este tiempo, que estamos hablando 2024, 2025, el momento en el que él llega al gobierno nacional como vocero Javier Milei, ganaba 3,5 millones de pesos, y en ese mismo periodo se compra el inmueble de Caballito de la calle Miró por $230.000, él pone $30.000, $200.000 toma de deuda, le prestan. Después supimos que para esa refacción también se endeuda sin firmar ningún papel por $65.000 extra, así que ahí ya tenemos una buena suma. Compra una camioneta, otros $30.000, todo esto sin vender ni el auto que tenía ni las dos propiedades que tenía, una en la avenida Asamblea y la otra en La Plata, de una herencia. Paga viajes al exterior, Aruba, Punta del Este, en este caso en avión privado, el viaje de la mujer a Nueva York por $27.000, viajes dentro del país, el viaje al Yao Yao, que esto es algo de lo que se supo también en este último tiempo, 4 días en el Yao Yao, en la habitación más cara, toda la familia, 9 millones de pesos. Las deudas que fue contrayendo, no solo con estas jubiladas que le prestaron para comprar Caballito, sino también con una oficial retirada de la Policía Federal y su hija, deudas por $335.000. A esto le tenemos que sumar los $245.000 de la refacción de la Casa del Country y los $13.500 mensuales que pagaba de alquiler de la otra Casa del Country. Así que estamos casi en un palo verde, estamos en $842.000 más intereses, porque quienes le concedieron estas deudas, las dos jubiladas y la ex oficial de la policía, dijeron que bueno, que habían arreglado algún tipo de intereses. Así que estamos hablando de algo que obviamente no puede ser cubierto por los 3,5 millones de pesos que cobró durante los últimos 2 años, y ni siquiera te diría por los 7 millones de pesos que cobra ahora, pero bueno, casi un palo verde estamos hablando. Ustedes saben que nosotros, yo, Yami también, tenemos una mirada general de lo que pasa y cada tanto nos metemos en temas puntuales, realmente un laburo muy esforzado, pero hay colegas que, así como Silvia Neistat, por ejemplo, mira específicamente la economía, como Ale Berco, y no sé, Gustavo, deportes y mucho de policiales y de justicia, etcétera. Paz Rodríguez Niel está, bueno, es una de las mejores especialistas del país en temas judiciales, pero indiscutida Paz, y en un rato va a estar con nosotros hablando de la mirada desde la causa propiamente dicha, desde respecto de qué puede pasar, las discusiones que hay alrededor del tema, así que si pueden, hagan un esfuerzo y quédense, porque vas a tener una palabra mucho más autorizada que la nuestra respecto de este tema. No es una vara muy alta, pero lo es. Es una vara al fin y al cabo. Lo que quería decir era esto, y quiero seguir con lo siguiente. En estos últimos días, Milei, el presidente Milei, y Adorni se la pasaron canchereando y agrediendo. No estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace horas. Por ejemplo, la semana pasada, Adorni
que él ya sabía de sí mismo, salvo que sea un tipo totalmente disociado con él mismo, él sabía lo que había hecho. Empezó a joder, obviamente algo armado, donde en Twitter decían, uy, Adorni se compró un cepillo de dientes, pucha, no lo declaré, o sea, minimizando todo lo que había hablando. Por ejemplo, un tuitero le pone, Manu, ¿es cierto que te compraste un paquete de pan Bimbo artesanal? Adorni le responde de su cuenta, fake, fin. Otro, me dijeron que cambiaste las lámparas incandescentes por LED, ¿podrías desmentir esta acusación gravísima? Lo hice, pero antes de asumir, fin. Manuel, ¿es cierto que usás papel higiénico doble hoja? La próxima elección voto a Beriboni de ser cierto. Perdón, fin, y así sucesivamente. Mientras hacía esto, este hombre, el jefe de gabinete de La Nación, en Twitter, también desplegaba el mismo chistecito en Instagram. Por ejemplo, una historia de él decía, urgente, Manuel Adorni volvió a fallar, dijo que arrancaba la dieta y apareció con el helado en la mano. La credibilidad en jaque, se burla Manuel Adorni diciendo la credibilidad en jaque. La credibilidad está en jaque. Durante todo el proceso Adorni, más el plan económico, más los créditos que le dieron a todos, me voy engranando, los créditos que le dieron a todos los amigos de Toto Caputo, todos sacando, rapiñando créditos del Banco Nación, más el caso Spert, más el caso Libra, más el caso Andis, más el caso Nucleoelectra, cuántas cosas hay que decir para decir que la credibilidad está en jaque, porque existen motivos serios para pensar que es una banda de chorros impresentables. Bueno, Adorni seguía bromeando con esto. Urgente, Adorni habría comprado 100 de salami y 100 de queso, ampliaremos. Adorni seguía con esto. Última hora, crece la polémica. Manuel Adorni no habría incluido una bicicleta de 200.000 pesos en su declaración. El país paralizado. Todo esto hacía Adorni hace una semana. Y la semana pasada, cuando Adorni fue al Congreso con cara de pocos amigos diciendo sacaron conclusiones, estaba Milei en el Congreso. Y Milei tiene 3 intervenciones. Cuando entra le grita chorros a los periodistas. Cuando está en el medio le grita vamos Manu desde la platea y le grita asesina a Miriam Bregman. Y cuando sale vuelve a gritar chorros a los periodistas. O sea, Milei bancando a Adorni, escuchá. Y esta es la salida de Milei del Congreso. Escuchá. Presidente, ¿cómo calificó lo de Adorni, presidente? Presidente, no se vaya. ¿Alcanza lo que dijo Adorni? Es suficiente, chorro. ¡Abra la sala! Alcanza, Karina, con lo que chorros, grita Milei, hablando de otras personas y no de sí mismo. A ver, hay que recordar esa reunión en el Senado porque primero hubo una foto. En esa foto está, por ejemplo, Patricia Bullrich en primera plana, tratando de aparecer lo más cerca posible de Milei. En un momento la aleja un poquito Karina. Milei la vuelve a traer. No se escuchó hablar a Dalí de la lucha contra la corrupción desde ayer, y toda su posición respecto de Adorni es mucho más respaldatoria, encubridora que denunciatoria, como era cuando había otros en el gobierno. En los palcos de la reunión donde estaba hablando Adorni, estaba el que le grita vamos Manuel es Adorni, y aplauden al lado de él Karina Milei, Sandra Petovelo y Luis Caputo. O sea que hay que recordar la sesión que hubo en el Congreso para darse cuenta que pese a todas las evidencias, todo el gabinete es cómplice de Adorni. El problema no es Adorni, el problema es Milei. Sin Milei, Caputo no iba ahí. Sin Milei, Adorni no seguía ahí. Sin Milei, Patricia Bullrich no iba. Pero ya vamos al tema de Milei. Quiero detenerme un segundo en un personaje que a mí me interesa mucho, que lástima que no quiere hablar con nosotros, que se llama Lady Market. Es un nombre fake en Twitter. No tengo mano, me olvidé de buscar el nombre, siempre me olvido porque uno lo conoce así. Lady Market era fanática de Milei. Tan fanática y tan buena tuitera que Milei la recibió una vez en Casa Rosada. Pero como sabe... Ornella Paniza se llama. Como sabe mucho de temas financieros, como gran parte del mundo Milei, es un mundo lleno de gente del mundo financiero, fue una de las primeras que saltó con el caso Libra, se dio cuenta de lo que había estado pasando.
Y a partir de que dijo, che, esto tiene que ser falso, no puede ser que el presidente esté operando de esta manera, pasó a ser una traidora, una enemiga, a tal punto que, como siempre, estos pelotudos, porque son un grupo de pelotudos, le dicen ley de Cuca. Alguien que no es kirchnerista, como la gran parte de, una parte de los que critican al gobierno es kirchnerista, y una parte dice, che, son chorros, ¿qué tiene que ver con ser kirchnerista? No, denunciar un grupo de chorros. Bueno, ella está muy sacada y argumenta y se pelea con los demás. En un momento dijo, no tuiteo más porque me amargo, pero no puede, porque mucha gente que está en Twitter no puede dejar de tuitear. Entonces pone, qué manera de inmolarse con esto, yo no entiendo más nada. Luego, uno dice, hay que reírse de las operaciones de los cucas. La palabra operación es casi una confesión de parte. Lady Markel le responde, sí, todo opereta, tremendo. Yo vi cuando Máximo ayudaba a subir al avión privado a Adorni. Es tremendo todo, ojalá se termine esta psicopateada. Después dice, el gobierno tiene varias cosas positivas que fueron pasando en estos días. Tiene cosecha récord, está comprando reservas todos los días. La inflación es posible que dé entre 2,4 y 2,6, bajando de ese 3%. Tiene un caballo de batalla importante como YPF, pero decide inmolarse con Adorni y el armado acá en provincia. Deben pensar seriamente si quieren seguir o quieren dejarle todo esto a los otros. Nunca vi una destrucción similar. Si Adorni se acordó en 2 años todo lo que postergó en su vida, uno le dice, jaja, pero Adorni puede defenderse y mostrar que no le pagó. También puede mostrar las refacciones. No es muy difícil de entender. Entonces ella le pone, sí, Adorni se acordó en 2 años todo lo que postergó en su vida. O sos muy infantil y querés todo, o sos muy pelotudo, flaco. Yo ya me cansé de la idiotez. Dentro de poco van a defender a Cristina ustedes. Luego otro dice, gastó $245.000 en una propiedad que no vale eso. Raro, ¿no? Como diciendo, todo el mundo... Nadie declara en la Argentina y dice, mira, vengo del rubro, así que a mí no me corras con esa. Se puede gastar mucho dinero en refaccionar una casa entera. La podés comprar por 2 mangos, pero si adentro le metés de todo te puede costar más. Depende cuánto estés dispuesto a invertir, amigo. Te aviso, soy arquitecta y me dediqué al rubro de remodelaciones. Y así sigue argumentando alguien que tiene la honestidad intelectual, a diferencia de Patricia Burrich, por ejemplo, de cuando ve las cosas las ve. No hay mucha vuelta respecto de esto. Vamos a hacer una pausa con todo esto y quiero sostener por qué creo que el problema no es Adorni, sino que es Milei. En principio, Milei no puede argumentar que no sabía. No hay manera, porque desde que empieza el tema en adelante, él queda, igual que con el caso Libre, o como un cómplice, o como un tipo de muy bajo nivel intelectual, o sea, como un tonto. Si Adorni engañó en todos estos meses a Milei, tenemos un problema porque Milei es un tipo de muy bajo nivel intelectual, o de muy poca calle, o de no darse cuenta o de confiar. Porque desde Lady Market hasta cualquier persona, por el nivel intelectual que tenga, se da cuenta que un tipo que dijo, no soy de la casta viaja en avión privado, viaja con su familia en avión privado, y no puede justificar que lo paga sino en negro, viaja con un contratista de la televisión pública en un programa donde él iba, ya está, flaco. Si vos estás realmente en contra de la corrupción, lo sacás a patadas, es tu jefe de gabinete. No lo sacaste a patadas, sos cómplice. Entonces el problema no es Adorni, porque los problemas no terminan en Adorni. Cuando Adorni se sostiene durante 2 meses y ahora que aparece eso no tiene cómo justificarla, el problema es Milei, que es el que lo defendió, lo sostuvo, especuló, movió a todo el gabinete al Congreso para que lo vaya a bancar, insultaba a los que denunciaban mientras protegía al denunciado. O sea, no hay forma de explicar la actitud de Milei, como ocurre en el caso Libra, como ocurre en el caso Spert, si no estamos ante la presencia de un hombre que es cómplice de la corrupción. O sea, tenemos un problema serio porque un presidente tiene que terminar su mandato. En una relación de fuerza distinta, esto es juicio político. O sea, hay un momento que vos tenés que ver lo que pasa y preguntarte, ¿el presidente es cómplice del choreo o no? Y no, a mí no tengo forma de sumar y restar y que me dé no es cómplice. Después, hay una pregunta que ayer se hace Pagni, creo que hay que mirar muy fuertemente, que es ¿de dónde sale tanta plata negra? O sea, ¿qué? ¿No se daba cuenta Milei que el otro tenía $245.000 en cash para gastar? ¿Realmente no se da cuenta? Uno de los hombres de intimidad de su hermana, intimidad, pero claro, uno se pregunta, ¿y Milei qué? Cuando empezó la política, vivía en un departamentito con sus 4 perros en Gallo y Lavalle, creo que era. Y después se mudó ahí a la zona de Nordelta, en Benavides es el barrio, a una mansión donde ahí sí tenía espacio. ¿Cómo hizo esa mudanza Milei? Todos ellos empezaron a tener un nivel de vida que antes no tenían.
Lo que pasa es que no se puede hablar de Milei porque es el presidente y tenemos un quilombo, porque si el presidente y el presidente es un ladrón, ¿qué hacemos con un presidente ladrón? Entonces es un lío eso. Entonces, ¿cuántos? A ver, cuando habla con Karina y Karina le pedía a Pallarol para hablar sobre el bastón presidencial, guita para encontrarse con Milei. ¿Y Pallarol, por qué Pallarol contaría eso? Si solo le traía problemas. ¿Y por qué se asqueó? Y en cada uno de los puntos de la trayectoria de Milei hacia la presidencia y en la presidencia, vos ves los indicios de Adorni hizo lo que todos los demás hacían. Si vos tenés por un lado a Milei haciendo el caso Libra, con Novelli, qué sé yo, a Espert viviendo en una quinta espectacular mientras tiene vínculo con un narco que todos sabían. Si por el otro lado tenés a toda la estructura de Landis mordida por las coimas para las empresas farmacéuticas. Si además, ¿por qué Adorni no haría esto? Si es lo que hacían todos. Tenés todo el equipo de Caputo rapineando créditos en el Banco Nación y haciéndose casas en countries. O sea, vos tenés un clima que genera el presidente de la Nación que habilita estas cosas. Y entonces el problema no es Adorni. Adorni estaba simplemente haciendo lo que hacían todos. Con variantes, un poquito para acá, un poquito para allá. Es decir, cuando Caputo dice, ¿por qué no pone la plata? Y tiene toda la guita en el exterior. ¿Qué visión moral de la vida tiene? La moral como política de Estado. En fin. ¿La plata de dónde sale? ¿De dónde sale la plata en negro? Ayer da una teoría, que ahí tenés otro problema más. Da una teoría Pagni, sugiere, minucias, como dice él, que la Fundación Faro es un mecanismo de recaudación de dinero de los grandes empresarios para repartir sobresueldos entre los funcionarios del Estado. ¿Es así? ¿No es así? Queremos los datos de la Fundación Faro. Agustín Laje tiene que mostrar en qué gasta la plata de la Fundación Faro. Agustín Laje es un hombre a investigar, no es el paladín de la moral, es un hombre que administra fondos de los grandes empresarios y tiene que explicar peso por peso en qué se están gastando, porque empieza a ver la idea que eso es una pantalla de que entra un montón de plata de los empresarios y se distribuye entre el mundo Milei y todos los funcionarios. Dos preguntas para cerrar con este tema y por ahí, ahora después vamos a otro tema. La primera pregunta es si Adorni puede ir preso. En principio lo vamos a ver en un ratito con Paz. Lo único que yo voy a decir es que lo de Adorni no termina acá. O sea, pensar que explotó esto y termina porque vos te das cuenta que el albañil, va a haber testimonios todo el tiempo, que van a ser confirmatorios. No tengo duda porque todo va confirmando todo. Entonces la justicia tendrá que decidir en qué momento lo llama a declarar. Lo va a llamar a declarar y después de la declaración viene, es una declaración indagatoria, o sea, ya como imputado, viene la decisión de procesarlo o no. Adorni yendo a declarar, Adorni procesado, son noticias muy fuertes que van a aparecer todo el tiempo. También puede pasar que Milei lo eche. Tampoco termina, porque además de procesado, si lo echa, puede terminar preso porque intervino en la causa para tratar de frenar la investigación. O sea, es un tema que si alguien cree que esto se va a pagar, olvídate, que vaya al Congreso, que haga pirueta, que se esconda 10 días, se terminó, este tema sigue y sigue, desde ayer sigue y sigue y sigue. Y la pregunta central para mí ya es más política, tiene que ver con si esto es la foto de la Quinta de Olivos o no. ¿Por qué me pregunto? Hoy lo hablaba con Diego hace un ratito. ¿Qué fue la foto de la Quinta de Olivos? Había un presidente que te decía, esforzate, te voy a someter a muchas privaciones, pero es para que te cuides y después vamos a salir y vamos a ser mejores. Entonces vos te esforzabas, era un esfuerzo enorme, te encerrabas, te separabas de tus seres queridos, no podías ir al entierro o acompañar al hospital a un ser querido, no podías caminar por la calle, no podías hacer el entrenamiento deportivo que vos sos adolescente, no te puedes encontrar con tus amigos, meses y meses y meses y meses. Al principio la gente bancó, porque dijo, este hombre me está llevando a cuidarme, y encima era el paladín de la transversalidad, del acuerdo político, que hacía esas puestas en escenas con Kicillof, con Gerardo Morales, con Rodríguez Larreta, qué loco, ¿no? Bueno, en fin. Y entonces su imagen subía y subía y no paraba de subir. Y en un momento la gente se empezó a cansar de eso. Y se empezó a cansar, y vos decías, bueno, ya está. La gente le cortó el rostro y faltaba como la frutilla del postre, que terminó siendo la foto de Olivos. En la foto de Olivos, ¿qué vio? Dice, este tipo me sometió a privaciones a las cuales él no se sometía, pero me decía que se sometía. O sea, me hizo hacer un esfuerzo enorme, los resultados no fueron los prometidos, pero encima el tipo estaba de joda. O avalaba un cumpleaños sin cuidarse.
Ese día se terminó la credibilidad de un presidente. Ese día ya un presidente perdió una de sus armas más importantes, que es la capacidad de convencer con su palabra, porque si mentiste en eso, en todas las cosas menores mentí. Milei está siendo protagonista de un proceso muy similar, porque Milei le dijo a la gente: yo te voy a afectar tus ingresos y vas a pasarla mal, pero nosotros, esto es parte de la batalla que vamos a dar para que la Argentina mejore y para doblegar a los chorros. Yo te someto a privaciones porque vamos a luchar contra los chorros, y yo soy tu líder, que soy una persona honesta. Y entonces, a la vuelta de camino, 2 años después, casi en el mismo tiempo, porque la foto de Olivo fue un poco después, fue el segundo año, ahora estamos en el tercero, un poco después, la gente se encuentra con que vos tenés, mientras vos te privabas, por ejemplo, mientras el gobierno privaba a los discapacitados, se afanaba la guita a los discapacitados. Mientras el gobierno privaba a los jubilados, este tipo se hacía una pileta con cascada, con la guita que se afanaban. Y los otros conseguían créditos, y los otros hacían la estafa del caso Libra, y los otros, y los otros, y los otros. Ahora, en ningún caso, porque si querés, la foto de Olivos era una ingenuidad frente a todas las otras cosas que pasaban, pero era la ratificación visual de eso, en ninguno de los casos escandalosos de Milei aparece la palabra deslomado, las jubiladas, la escribana que dice definamos conocernos, la cascada, la palabra deslomarse, los viajes filmados en avión privado, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí hay una pregunta. Miren, lo que decía el tuit recién de Lady Market, es así, el gobierno empezaba a atravesar como a ver cómo decirlo, un momento de alivio. La inflación bajaba, o sea, bajaba un poco, tampoco mucho, pero mejor 2,5 que 3,5. La caída de la producción se disimulaba un poco, porque comparando con meses de mucha caída del año anterior, iba a aparecer, o va a aparecer en los próximos meses, que sube, pero hay meses que son mejores que otros y va cambiando. Y el gobierno se preparaba con algunas políticas expansivas para que mayo fuera un buen mes. Encima, ayer yo también comentaba que un encuestador, que fue el primero que me dijo se está derrumbando Milei, me dijo está rebotando un poco Milei. Con lo cual había algún momento de alivio, no de desahogo, no de triunfo, pero sí de alivio. Esto no sé cómo influye, porque esto es un impacto tan popular, tan fuerte, tan impactante y tan continuado en el tiempo, y va a salir, que si lo echan ya es un quilombo bárbaro, y si no lo echan es un quilombo bárbaro también, ya demasiado enredado con este tema. Para cerrar, creo que estamos en un momento como bisagra del gobierno. El otro día leía una nota de Jorge Liotti que hablaba de un nuevo Milei, o un Milei renovado, o algo así, que o cambia o muere. Digamos, si Milei sigue siendo el presidente del ajuste, de la malaria, de la corrupción, del autoritarismo, del insulto permanente, yo creo que va camino hacia el precipicio. Si el Milei puede replantearse la política económica para que el Estado busque la manera que la política económica alivie la vida de la gente un poco, y además toma algunas medidas ejemplares en términos de corrupción, no sé hasta dónde tiene que ir, porque la gangrena llega hasta él, pero en todo caso un presidente se lo perdona, no a la hermana del presidente, por ejemplo, si la hermana es la que protegió a Adorni, y quizá ahí hay un problema muy grave. Pero si es categórico y se deja de boludear en Twitter e insultar a todo el mundo, si no para con eso, me parece que nada, está ante un desafío muy fuerte, y la sociedad frente al desafío muy fuerte de encontrarse con una nueva frustración. En todo caso, el tiempo dirá, veremos. Es realmente un muy mal momento del gobierno, y un muy mal momento del presidente, que además de reflejarse como un cómplice, se refleja como una persona sin reflejo, sin reacción frente a algo que era bastante evidente. El primer momento que Adorni, en aquel reportaje de Feynman hace 2 meses, dice: le habíamos pagado un pasaje $5.200 a mi mujer, ahí ya tenés. Ya sabes, ¿cómo 5.000? Lo llamás y es como 5.200. ¿De dónde sacaste vos? Si ganás, ya está, tenés todo el dato, y si no te explica, listo, vía, porque voy a un problema. Y bueno, Manu es amigo, Manu hace refacciones, Manu le gustan las cascadas, los aviones privados, y Manu está cerca del presidente, con lo cual el problema no es Manu, sino el problema es el presidente. 9:02 de la mañana, no saben la cantidad de cosas que hay para hablar,
pero hagamos un panorama del mundo que también está complicado. Dale, Noé. Bueno, arranquemos por lo que estuvo pasando entre Irán y Estados Unidos. Ayer contábamos de estas versiones contradictorias entre sí, encontradas entre sí, respecto de ataques de Irán a 2 barcos de la Marina estadounidense en el Estrecho de Hormuz. Y como contrapartida aparecen también ataques de Estados Unidos a lanchas que estaban circulando en ese momento en el Estrecho de Hormuz, lanchas que cuyos ataques provocaron 5 civiles fallecidos, está diciendo Irán a esta hora. O sea que lo que tenemos es básicamente una violación del alto el fuego que no está claro a dónde va a llevar. ¿Qué está pasando y por qué Estados Unidos estaba ahí presente con los buques de la Marina? Bueno, en los últimos días Trump anunció algo que llamó y llama Proyecto Libertad. Este Proyecto Libertad busca escoltar con la Marina estadounidense a unos 2.000 barcos que están retenidos en el Estrecho de Hormuz desde hace 2 meses, desde que comenzó la guerra, con unos 20.000 marineros a bordo. Bueno, Trump los quiere escoltar para que salgan del estrecho. Lo que están diciendo todos los analistas a esta hora es que incluso si el Proyecto Libertad tuviera éxito y lograra escoltar a los 20.000 barcos afuera del estrecho, lo que hay que restablecer es la navegabilidad del estrecho. No importa si vos, liberás a 20.000 barcos, lo que hay que restablecer es la posibilidad de entrar y salir con tranquilidad y en libertad, como sucedía antes de la guerra. Eso por ahora no asoma en el horizonte. Sí, el portal Axios, que suele tener buena información en off the record de funcionarios del gobierno estadounidense, está diciendo a esta hora que continúa el intercambio de borradores y de propuestas para encontrar alguna solución al conflicto que sea duradera, pero no tenemos detalles de si efectivamente se van a juntar a negociar y demás, así que es una situación que continúa en stand-by. El petróleo muy alto, $113 el barril de Brent a esta hora, sintiendo los efectos de este stand-by. Y déjame contarte una más que tiene que ver con una decisión que tomó Lula en Brasil y que combina mucho con nuestra realidad actual. Lula acaba de lanzar el programa Desendeudamiento de Brasil, o nuevo desendeudamiento de Brasil. ¿Para qué? Para aliviar a los hogares, las familias que están muy endeudadas. El plan apunta a que las personas puedan renegociar deudas de tarjetas de crédito, de préstamos, también de créditos educativos, que es algo que está muy presente en Brasil y que muchas veces termina siendo un peso para las familias. Ofrece tasas de interés con tope en el 2% y descuentos de hasta el 90% de esos créditos en los casos en los que la mora llega a 2 años. Así que es interesante verlo a la luz de lo que está pasando en la Argentina con el nuevo récord de la mora en los créditos familiares que, venimos registrando mes tras mes. Esto es una decisión de Lula que ayer contábamos, está enfrentando un periodo electoral en el que no le está yendo del todo bien. En 5 meses hay elecciones, pero aparece este programa para desendeudar a la familia. A ver, simplemente dijo Lula Noé y relacionar. Lula fue preso. Fue preso por un departamento, creo que de 3 ambientes, en un lugar como si fuera San Clemente. Nada que ver con lo que tiene Adorni. Si se aplicara a Adorni la lógica que se le aplicó a Lula, Adorni tendría que estar preso. Lo otro que yo recordaba ayer es que hay un primer ministro que fue muy importante en la historia de Israel, que se llamó Yitzhak Rabin, que fue primer ministro en 2 periodos distintos. Fue asesinado como primer ministro cuando estaba haciendo la paz con los palestinos en un hecho que cambió la historia de Medio Oriente. Pero antes, en los 70, él renunció. Porque hubo un escándalo, porque se encontró una cuenta no declarada de él y su esposa en Estados Unidos, creo que por $2.500. O sea, nada, y el tipo renunció. Adorni sigue ahí atornillado, es increíble realmente.